Entonces, la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos y la vamos a determinar por la siguiente fórmula, ¿sí? Pero vamos a explicar qué significa, pues en este caso, M sub O me va a representar la moda, ¿sí? Vamos a sacar primero el límite de cada intervalo, vamos a saber qué es de 1, qué es de 2 y qué es A, que sería la amplitud. ¿Listo? Entonces, entonces, mo representa la moda, ¿cierto? La moda que vamos a hallar del ejercicio. D sub 1 sería la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior a ella. Es decir, ¿cómo se determina D sub 1? Se representa con F sub I menos F sub I menos 1. ¿Qué significa F sub I? Recuerde que F sub I es la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta. ¿Qué es el límite? ¿Qué sería entonces el límite de la moda? ¿Sí? Es el límite inferior de la clase modal, que ahorita vamos a saber qué es la clase modal. ¿Cómo se saca D sub O? Entonces la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior a ella. ¿Sí? Entonces es de acuerdo a la frecuencia absoluta, pero con relación al intervalo que determina la clase modal. Y A sería la amplitud del intervalo de clase. ¿Sí? Que ustedes ya saben cómo sacar la amplitud de un intervalo de clase. Entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a rectificar el ejercicio utilizando esta fórmula del módulo. ¿Listo? Entonces, continuando con el ejercicio de la vez pasada, donde vimos que habían unos chicos de noveno en una institución que tenían unas notas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el intervalo modal, ¿sí? Este es el intervalo modal. ¿Cómo se saca ese intervalo modal? Primero tengo que dividir n dividido en 2, que era lo que les estaba tratando de explicar con la exposición de Tuna Rosa. Entonces, n en este caso es 48, ¿cierto? Dividido en 2, pues va a ser 24. Entonces nos vamos a ir a la frecuencia absoluta acumulada y vamos a buscar el número 24 o mayor a él. Entonces se posiciona, como es 20, tenemos que buscar al siguiente. ¿Sí? Entonces aquí se encuentra pues 24, ¿sí? Que sería o mayor a él, que sería en este caso 35. Entonces en el siguiente que se parezca a 24, o sea mayor, es el que me va a referenciar el intervalo modal, ¿sí? Es decir, que nuestro intervalo modal es de 4 a 6, ¿sí? Es decir, que allí tenemos las materias perdidas de 4 a 6 materias, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros llamamos intervalo modal. ¿Por qué tenemos que sacar esto primero? Porque a partir de allí es lo que nosotros vamos a empezar a sacar cada una de las partes cada una de las partes de esta ecuación o de esta fórmula para sacar la moda de los datos, ¿sí? Intervalo modal. Entonces, después de sacar ese intervalo modal, vamos a saber cuál es el límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo? ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo modal? 4. Exacto, muy bien, ¿cierto? 4. 4. Entonces, si queremos hallar esta parte, sería f sub i menos f sub i menos 1. ¿Quién es f sub i? Entonces es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que sería 15. ¿Por qué 15? Porque es la frecuencia absoluta de nuestro intervalo modal. Menos
la frecuencia absoluta del anterior, que sería 7. ¿Cuánto me da 15 menos 7? 8, ¿cierto? Ese sería D sub 1, ¿sí? El dato de la frecuencia absoluta del intervalo modal menos el anterior. ¿Y qué sería D sub 2? Pues sería la resta de ese dato de la frecuencia absoluta del intervalo modal menos el siguiente, que sería 10. Entonces, ¿cuánto nos daría 15 menos 10? 5, ¿cierto? Entonces, ese sería D sub 2. ¿Listo? ¿Y cuál sería la amplitud? ¿Cuál es la amplitud de los intervalos, chicos? ¿Quién me dice cuál es la amplitud de cada intervalo? Que debe ser la misma para todos. Entonces recuerden, 2, exacto, que yo debo ponerlo, exacto, si yo tomo el intervalo modal, ¿sí? Entonces es restar 6, es decir, el límite superior menos el límite inferior. Entonces 6 menos 4 me da 2. Y así puedo determinar la amplitud de cada intervalo. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a reemplazar los datos anteriores, ¿sí? El límite inferior, que es 4, D sub 1, que nos dio 8, D sub 1, 8, y D sub 2, que nos dio 5, ¿sí? Esto multiplicado por la amplitud, que sería 2. Entonces, recuerde, primero voy a hacer esta parte, ¿sí? Y luego, al realizar la división, pues primero multiplico. Bueno, aquí en este caso se hizo la suma, 8 más 5, 13. Lo divido y lo multiplico por 2 y al sumarlo nos da que la moda es 5,2. ¿Listo? Entonces, mira, aquí también tenemos los datos respectivos a lo que se vio anteriormente. ¿Listo? Entonces, esa sería la moda. ¿Qué representa la moda? Es el dato repetido, ¿cierto? El dato repetido. Entonces, la mayoría de los estudiantes pierden 5 materias. ¿Por qué? Porque la moda nos da 5,2. Es decir, que la mayoría, en varios estudiantes, se dio la pérdida de 5 materias. Eso es lo que nos quiere representar estadísticamente.